les decía que este software yo lo encontré en, en Google de casualidad hace poco. Y es un software que nos puede servir para tener una idea de cómo serían las líneas de fuerza del campo eléctrico alrededor de algunas cargas eléctricas. Se supone que las cargas son puntuales, ¿no? Pueden ser positivas, pueden ser negativas, pueden haber una carga, dos, tres, varias cargas, ¿no? Y además ellas pueden estar distribuidas en un plano, a diferentes distancias, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, yo supongo que ustedes ya abrieron, ¿no? En su computador o en el dispositivo que tengan, ya han abierto el software, ¿no? ¿Aló? Sí, Ah, ya, muy bien. Entonces, podemos seguir una revisión en paralelo, ¿no? O sea, a medida que yo voy explicando, ustedes van haciendo lo mismo que yo, ¿no? Durante la explicación. Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí, ¿no? Arriba en la parte superior hay varios iconos, ¿no? Y más arriba tenemos File, ¿no? Editar, correr, herramientas, ventana, ayuda. Bueno, en el caso de File, si ustedes clican, va a aparecer, ¿no? Se va a desplegar esta persiana y aparece New. New es para, obviamente, una nueva hoja de trabajo. Open es abrir, ¿no? Obviamente una hoja de trabajo que ya fue trabajada anteriormente y se debe grabar, ¿no? La actual. Inclusive tienen aquí otra opción de exportar eh, para una imagen. En este caso, este recurso de exportar va a servir para, por ejemplo, copiar la imagen que obtengamos en un archivo de Word, ¿no? Si quieren hacer un documento, por ejemplo, y tienen un texto, ¿no? Y en medio del texto quieren pegar la imagen. Entonces, para esto sí, ¿no? Luego voy a explicar, perdón, cómo se hace este proceso. Luego, inclusive, tienen para imprimir o imprimir una prevalidación. O inclusive, finalmente, para salir cuando ya terminan su trabajo. Eh, bueno, yo voy a usar este icono aquí, que está en la esquina superior izquierda, en blanco, ¿no? Se dice New Field, o sea, una nueva hoja de trabajo. Entonces voy a presionar con el mouse y aquí aparece, dice, nuevas propiedades del campo eléctrico, ¿no? Que se va a configurar. Entonces aquí me está indicando las dos dimensiones de la hoja de trabajo, ancho y altura. El ancho, por si acaso, lo miden en una dirección horizontal y la altura es en dirección vertical. Entonces aquí aparece un número por defecto que es 800. Aparece tal vez 800 porque fue la última hoja de trabajo que yo estuve haciendo. Pero ustedes la pueden modificar. Entonces aquí, en la escala del software, 800 va a significar una determinada longitud real en la pantalla. Pero ustedes la pueden variar. Por ejemplo, yo disminuyo 650, 600, está variando de 50 en 50, ¿no? Es su manera de variar la longitud a lo largo de la dirección horizontal. Entonces, en el caso de la altura, lo mismo, ¿no? Entonces varían de 50 en 50 también. Estoy disminuyendo. Obviamente también puede aumentar, ¿no? Aumenta, aumenta, aumenta. Y de repente tiene un límite. Si tiene un límite, creo que es mil y tantos. No, ahí está, por ejemplo, ¿no? Mil y tantos. Ah, el- pero para trabajar, ahí va a depender de cuál es el tamaño de su, de su monitor. En mi caso, yo tengo un monitor de 19 pulgadas. Entonces, lo aconsejable obviamente sería, ¿no? Tener una hoja de trabajo que ocupe prácticamente toda la pantalla, ¿no? Porque sería más fácil para trabajar más cómodo. Entonces, yo, por ejemplo, en mi monitor que tiene 19 pulgadas, como decía, ya he descubierto que para este tamaño de monitor podría convenir 800. 800 horizontalmente y 800, bueno, acá se ha modificado.
y 800 verticalmente, ¿no? A ver, vamos a ver qué resulta. Ahí está. Y acá más debajo dice el número máximo de cargas puntuales, ¿no? Que uno va a considerar durante el trabajo. Pero no, aquí por defecto aparece 100, ¿no? Pero 100 ustedes comprenderán que es un número bastante grande, ¿no? De cargas para trabajar en una misma hoja de trabajo. Lo normal es, por ejemplo, una carga, dos cargas, tres cargas puntuales, cuatro, digamos 10 exagerando, ¿no? Pero por si acaso aquí hay un número máximo que es 100. Obviamente ese número máximo ustedes lo pueden variar también, pueden ser mayor, pero ya sería una exageración, ¿no es cierto? O también pueden disminuir. Ahí está, estoy disminuyendo, pero bueno, yo voy a dejar por defecto 100, ¿no? Como apareció aquí originalmente. Entonces, lo primero que hay que hacer para trabajar, repito, es entonces definir el tamaño de la hoja de trabajo. Aquí, ¿no? Con este recurso de nuevas propiedades. Entonces le doy OK y me aparece esta ventanita, ¿no? Ahora, esta ventanita obviamente la puedo acomodar a a mi pantalla, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, aquí voy a la esquina superior inferior y con el mouse arrastro para que más o menos se forme un cuadrado, ¿no? Porque ustedes comprenderán que 800 por 800 sería una hoja de trabajo cuadrada. Disculpe, había capturado la hoja anterior. Esta es, ¿no? Esta es la actual. Y entonces arrastro el mouse para acomodar la hoja para que quepa en toda mi pantalla, ¿no? Entonces más o menos se ve. Inclusive ustedes aprecian aquí donde estoy señalando, sería el límite de la hoja de trabajo en el borde derecho. Y aquí el límite de la hoja de trabajo en el borde inferior, ¿no? El borde superior, aquí está, y el borde inferior, izquierdo, perdón, aquí, ¿no? Entonces, esa sería nuestra hoja de trabajo. Como ustedes ven, aquí aparecen cuadrículas. Estas cuadrículas se pueden modificar tanto en tamaño como en una transformación de cuadrícula a punto, ¿no? Entonces, ¿cómo modificamos eso? Bueno, aquí tenemos, decía, otros iconos. Eh, Vamos aquí el último, este que está aquí a la derecha, clico y aquí aparece eh, el eh, el primer recurso es rapidez de dibujo. Como este es un software, y todo software ustedes saben significa que calcula, que hace cálculos. Bueno, entonces aquí se refiere a la rapidez con la cual va a hacer el cálculo para obtener las líneas de fuerza finalmente. Entonces aquí hay dos opciones, ¿no? Slow, quiere decir lento, y fast, rápido, ¿no es cierto? Del inglés. Entonces aquí, por ejemplo, apareció slow, perdón, por defecto. Entonces significaría que la rapidez del, del dibujo acá, perdón, va a ser lento. Y es lo mismo acá, la disminución de la visibilidad de la superficie equipotencial. En realidad no tenemos superficies porque como estamos trabajando en el plano, serían líneas equipotenciales. Entonces cada vez que aquí encontremos surface, o sea, superficie, en realidad quiere decir líneas, ¿no? Para nuestro caso bidimensional. Eh, entonces, si queremos que dibuje tanto la línea de fuerza como las líneas equipotenciales rápido, entonces tenemos que obviamente desplazar este marcador aquí, que hay un marcador con el cursor, con el, perdón, mouse, ¿no? Lo arrastro, y para decirle que sea lo más rápido posible, ¿no? Que haga el cálculo lo más rápido. Inclusive aquí tiene, por último aquí donde dice grid color, es el color del enmayado, ¿no? De las líneas del enmayado. Dark sería oscuro y light es bien clarito, ¿no? Bueno, aquí está por defecto, miren, en esta posición, eso significa que más o menos clarito. Entonces, si yo lo desplazo hacia la izquierda, querría decir que las líneas del enmayado van a ser más oscuras. Y si lo muevo para la derecha, entonces lo más claro. Claro, no podría darle tanto si quisiera trabajar con estas líneas cuadriculadas, porque si no ya no se van a apreciar, ¿no es cierto? En la hoja de trabajo.
Por eso lo voy a dejar en una posición intermedia, ¿no? Más o menos, digamos, por aquí, por donde estaba. Y luego, entonces ya definí entonces los parámetros en relación a la rapidez del dibujo. Luego, a continuación, tienen acá grid, ¿no? Que es justamente el enmayado del cual le estamos hablando. Y aquí tiene la forma del enmayado, que como les decía, puede ser en forma de cuadraditos. Bueno, aquí aparece line o línea por defecto, o sea, son líneas horizontales y verticales, que al intersectarse pues forman cuadraditos, ¿no? Se supone que las líneas son equidistantes. Pero también puede, si desean cambiar, en lugar de cuadraditos, o sea, en lugar de trazar líneas horizontales y verticales, pueden simplemente elegir puntos. Los puntos se encontrarían en los vértices, ¿no? De los cuadraditos. Entonces, en lugar de los cuadritos aparecerían puntos que estarían ubicados en los vértices de los vértices. Punto, 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 punto. Entonces, desaparecerían las líneas o el enmayado cuadriculado. Y en su lugar aparecerían puntos. Así que yo, por ejemplo, voy a elegir primero líneas, o sea, cuadraditos finalmente, por un lado, por la forma de la grilla. Y también aquí hay otra opción donde dice alineamiento de la carga. Alineamiento se refiere con respecto a las líneas, ¿no? A las líneas del enmayado. Entonces acá, por ejemplo, dice que las cargas se están alineando a las líneas. En particular, se refiere a que cuando se dibuje una carga eléctrica mediante un círculo, ¿no? Coloreado, ese círculo que representa la carga se va a ubicar automáticamente en el vértice más próximo que encuentra del enmayado, ¿no? Entonces va a ser útil para posicionar la carga donde uno desea, ¿no? Eh, Porque si le quitamos esta opción, entonces la carga puntual no necesariamente cuando la dibujemos se va a encontrar en el vértice de cada cuadrito, donde puede estar un poquito más a un lado, hacia el otro, etcétera, ¿no? Pero para trabajar sería recomendable pues que la carga esté ubicada en algún vértice de algún cuadrado, ¿no? Esto para reconocer mejor pues la distancia, ¿no? Por ejemplo, de separación entre dos cargas, para eso sirve. Así que esto sería lo más aconsejable, ¿no? Que las cargas estén alineadas al enmayado. Ahora, como les decía en un momento atrás, los cuadraditos tienen un tamaño. Aquí por defecto, por ejemplo, me ha aparecido 10 puntos. Los 10 puntos es lo que visualizamos en este momento, en el monitor, en la pantalla. Pero se puede modificar, hacerlo los cuadraditos más grandes o más pequeños. Pero se consigue variando acá, ¿no? De acá, por ejemplo, voy a aumentar 15, 20, por ejemplo, o puedo disminuir también. Bueno, para explicar, por ahora voy a dejarlo en 10 como estaba. Bueno, y así entonces hemos definido todo lo relacionado al enmayado y la posición o alineamiento de las cargas respecto de este enmayado. Entonces ya agotamos este primer recurso, el segundo, ahora vamos por el tercero, dice líneas y flechas. Entonces se refiere a la distancia entre las flechas que el software dibuja para indicar el sentido de las líneas, porque ustedes recordarán que las líneas de fuerza de un campo vectorial tienen sentido, y el sentido se representa mediante punta de una flecha. Entonces se refiere a estas puntas, ¿no? Arrow, o sea, las puntas. Esas puntas cuando se dibujan sobre cada línea, pueden ser varias puntas sobre una misma línea. Entonces aquí, por ejemplo, me está preguntando qué distancia desean que se establezca entre una punta y otra. Aquí por defecto me está diciendo 100. 100 puntos, 100 para el lenguaje o según el software como lo establece. Entonces, esa distancia lo podemos aumentar, es decir, que si queremos que las puntas de flecha se vean más separadas a lo largo de una misma línea, entonces le damos mayor puntuación aquí. Y si creemos que las puntas de flecha sobre una misma línea de fuerza tienen más cerquitas, más próximas entre sí, pues disminuimos acá, ¿no? Bueno, yo voy a dejar nuevamente 100 a ver qué aparece, qué obtenemos en la imagen. Y luego más abajo dice tamaño de la flecha. La flecha o la punta de flecha también tiene un tamaño. Aquí por defecto mide 6 puntos. Te lo puedo aumentar, significaría que vamos a querer que dibuje el software unas puntas de flecha más largas, más grandes, 12, o más pequeñas también, 8 o menos, 4, 3, ¿no? Bueno, 4, 3 ya sería muy pequeñita, ¿no? Eso lo vamos a ver. Bueno, yo voy a dejarlo entonces en
10, a ver, ¿qué tal? Luego, debajo aparece aquí el número de líneas de fuerza del campo eléctrico máximo que el software va a dibujar alrededor de una carga puntual. Bueno, aquí por defecto ha aparecido 20. Bueno, 20 líneas alrededor de una carga puntual me parece razonable, pero si desean, pues, ustedes disminuir el número de líneas que el software desea que dibuje, 14 alrededor de cada carga puntual, o si desean ustedes para refinar, se dice, ¿no? Para que las líneas resulten más, perdón, más próximas entre sí, entonces un número mayor. No, a ver, yo voy a comenzar con 20, ¿qué tal? Vamos a ver qué ocurre. Además, aquí hay un recurso adicional, ¿no? Acá dice número de líneas de fuerza que sea proporcional a la magnitud de la carga. Entonces, por ejemplo, si yo considero que la carga como uno que, bueno, una cierta unidad, ¿no? Que luego vamos a definir, un microcoulomb, por ejemplo, ¿no? Entonces me va a dibujar 20 líneas, digamos, ¿no? Alrededor de esa carga. Y si yo dibujara alrededor de la carga de más un microcoulomb, otra de, por ejemplo, 2 microcoulomb, entonces con, con esta definición le estamos diciendo al software que dibuje para esa nueva carga de 2 microcoulomb y que dibuje el doble del número de líneas, o sea, 20, 40. ¿Eh? Así que entonces ese sería el recurso que también es interesante porque es una propiedad. Cuando entremos al curso, el día lunes, ¿no? Comienzan las clases. En el curso vamos a explicar que esta es una propiedad que se usa mucho para dibujar, como es en este caso. El número de líneas de fuerza se puede considerar proporcional a la magnitud de la carga, ¿no? Si la carga se duplica, el número de líneas de fuerza también se debe duplicar. Bueno, entonces con esto agotamos uno, 2, tercer recurso, ¿no? Aquí arriba. Luego pasamos a color. Bueno, cuando dice color se refiere al color que van a tener las líneas de fuerza del campo eléctrico aquí a medida que se van extendiendo desde cada carga. Entonces, por ejemplo, aquí la opción es disminuir la visibilidad de la línea de fuerza. O sea, que el color se atenúe, en otras palabras, ¿no? O sea, comienza oscurito, muy próximo de la carga puntual, y a medida que nos alejamos de la carga, el color de la línea va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. O sea, como en forma de degradé, ¿no? Pero obviamente que eh, si le ponemos aquí rápido, como aquí ha aparecido por defecto, eso que va a significar que cuando dibujemos las líneas, entonces estas líneas se van a dibujar, como decía, a partir de cada carga, con un color más o menos oscurito, y rápidamente se va a atenuar el color, o sea, casi va a ser invisible a una distancia próxima. Bueno, eso no queremos, ¿no es cierto? Porque si nosotros más bien queremos visualizar toda la línea hasta donde se pueda, en toda la hoja de trabajo que previamente ya hemos definido. Entonces, por eso vamos a darle la otra opción de slow, o sea, lento. Lento va a significar que a partir de la carga va a dibujar el software la línea en oscuro, una tonalidad oscura, y así la va a mantener. Como es lenta la disminución de la visibilidad, entonces prácticamente va a mantener el mismo tono de color oscuro a medida que nos alejamos de la carga. Entonces, en consecuencia, es recomendable siempre que aquí elijamos slow para todos los casos, para poder visualizar la línea completa en una misma tonalidad oscura en la hoja de trabajo. Y lo mismo sería para las líneas equipotenciales, ¿no? El software permite dibujar tanto líneas de fuerza como líneas equipotenciales. Ahora, vamos a definir para las líneas equipotenciales. Bueno, lo mismo. Aquí por defecto apareció rápido, fast. Eso significaría que alrededor de una carga puntual, las primeras líneas van a ser oscuras, 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 pero a medida que nos alejamos de la carga, las líneas de fuerza van disminuyendo en tonalidad hasta que finalmente desaparecen prácticamente. Eso tampoco queremos, ¿no? Como ya hemos explicado. Por lo tanto, aquí voy a desplazar este cursor hasta la posición slow. Slow, como ya dije, significa lento, es decir, a medida que nos alejamos de cada carga puntual, las líneas equipotenciales se van a mantener prácticamente con la misma tonalidad oscura en toda la hoja de trabajo. Y justamente lo que queremos, ¿no? Queremos visualizar tanto las líneas de fuerza como las líneas equipotenciales en toda la hoja de trabajo.
Así que entonces siempre va a ser recomendable aquí, en este recurso, elegir Float Length. Y luego acá aparece el color del enmayado. Bueno, en realidad es un solo color del enmayado, que es el que estamos visualizando, que es una tonalidad gris o grisáceo. Pero aquí hay dos extremos, ¿no? Entonces, light, ligero o iluminado, y acá oscuro. Y aquí está lo contrario, light. Bueno, como ya dije, si elegimos dark, van a aparecer las líneas del enmayado bien oscuras, lo cual no sería recomendable porque si queremos destacar las líneas de fuerza o las líneas de potenciales, entonces habría una, una interferencia, ¿no? En cuanto a la visibilidad. Por eso, mejor elegimos light, pero no totalmente light, porque si no, prácticamente no veríamos nada, ¿no? Porque ya sería demasiado clara las líneas del enmayado. Por eso voy a ubicarlo aquí en una posición intermedia. Bueno, eso es en relación al color, ¿no? Al color, repito, en cuanto a la tonalidad de la línea de fuerza a medida que nos alejamos de las cargas y en cuanto a las líneas equipotenciales a lo largo de las cargas y a medida que nos alejamos de ellas también. Bueno, ahora pasamos al otro recurso acá para carga. Lo clico y acá nos está indicando cuál es el rango de carga que queremos definir para las cargas puntuales que vamos a dibujar o a elegir. Entonces aquí hay una primera opción que sea en cómodo. Entonces yo clico acá, entonces significa que el valor numérico que vamos a asignar posteriormente cuando elijamos cada carga va a estar acompañado de una unidad de medida que sería cómodo. Por ejemplo, si escribiera más 2, sería más 2 cómodo. Si en otro momento para otra carga puntual yo eligiera menos 4, entonces el software va a sobreentender que se refiere a menos 4 colon, porque colon es la unidad de medida que estamos eligiendo. Bueno, por otro lado, cuando eh, eh, iniciemos el curso, eh, sabemos que colon es una unidad de medida muy grande en la práctica. En la práctica, los valores de carga no son tan grandes del orden de coulomb, de algunos coulomb. No, al contrario, son valores de todas las cargas que podemos encontrar a nuestro alrededor, que generalmente son pequeños. Entonces, de ahí surgen, ¿no?, los prefijos mili, micro, nanocoulomb. Así que yo, por ejemplo, voy a elegir acá microcoulomb, ¿no? Puede ser. Entonces es la unidad de medida para todas las cargas que vamos a definir. Entonces, restaría solo indicar el valor numérico. Puede ser más 2, más 3, menos 5, menos 1. Pero ya por defecto la unidad de medida va a ser de aquí en adelante microcoulomb. Bueno, como ya no hay más, ¿no es cierto?, aquí definiciones que hacer, entonces ya ajustamos todas y ahora le doy a aplicar, ¿no? Aplicar y OK. Entonces ahora tenemos la hoja de trabajo. Ahora vamos a elegir las cargas. A ver, yo voy a comenzar con una sola carga. Entonces aquí, arriba, aquí, en estos iconos, bueno, por ejemplo, este que estoy señalando, acá dice, está en inglés, dice Add Texture, ¿no? Entonces vamos a adicionar carga. Este icono sirve para adicionar carga. Entonces aquí ya está activado por defecto. Entonces luego, una vez que está activado, con el cursor me ubico en el lugar donde más o menos yo quiero que se ubique la carga. Entonces, por ejemplo, en el centro, ya por acá. Entonces clico con el mouse y al clicar me va a pedir antes de dibujar la carga, me está pidiendo, oh, ¿qué valor de carga quiere que tenga? Porque la unidad de medida ya sabemos va a ser microcoulomb, pero acá me está pidiendo el valor numérico, con signo y todo. Por ejemplo, voy a escribir más 1. Entonces significa más un microcoulomb. Esa sería la carga que quiero que el software dibuje. Entonces le doy OK. Ya está. Entonces, la última vez que yo había clicado con el cursor justo fue en esta posición. Pero ¿qué tal si esta no es la posición deseada? Yo quiero que no esté aquí, quiero que esté un poco más arriba, más abajo. Entonces necesito moverla. Para mover la carga que yo acabo de dibujar, a propósito, el color rojo, el software reconoce como carga positiva. El color azul, que es el otro color eh, que el software usa, es para los valores negativos de carga. Entonces aquí tengo una carga positiva con un valor numérico de más 1.
¿Pero en qué unidad? Bueno, ya hemos dicho más un microcono. Ahora, entonces decía, vamos a mover la carga. No deseo que esté en esta posición. Entonces vamos a otro icono acá. Sigo en la parte superior. Y acá aparece, ¿no? Move Chair. Entonces voy a mover la carga. Entonces clico aquí, primero el icono, habilito, mover carga. Entonces ahora me voy a la carga, me ubico en ella y con el mouse arrastro hasta el lugar donde uno quiera que se encuentre, por ejemplo, más arriba. Y suelto. Ya sabemos que al soltar, ¿dónde se va a ubicar la carga? Bueno, como habíamos establecido antes, en las definiciones previas, habíamos establecido que la carga va a ubicarse alineada con el enmayado. Alineada con el enmayado significa que ella se va a ubicar justo en el vértice más próximo que encuentre. Aquí. Yo la muevo otra vez, la suelto, ahí por ejemplo, se moví un poquito para atrás, ¿no? Para la izquierda, perdón, tratando de ubicar el vértice más próximo. Bueno, en este caso voy a retornar más o menos en la posición central, porque como se trata de una sola carga, quiero visualizar luego las líneas de fuerza de manera más o menos repartida, ¿no? Tanto arriba, debajo, a la derecha o a la izquierda, en la hoja de trabajo. Por eso lo estoy ubicando en el centro, pero no necesariamente. Ya está. Entonces, ya definí mi carga. Entonces, no olviden, el color rojo significa carga positiva. El valor numérico está escrito acá, inclusive, 1. Como rojo es positivo, entonces más 1. Y la unidad de medida que establecimos por defecto es microcono, más 1 microcono. Entonces, la pregunta sería, dada una carga eh, más más un microcono, determinar la línea de fuerza alrededor de dicha carga. ¿No? Esa sería la pregunta típica. Y también adicionalmente le pueden preguntar o cuáles serían las líneas o qué forma, ¿no? En este caso nos interesa por supuesto la forma, ¿no? El software obviamente sirve para reconocer la forma que tienen o que deben tener las líneas alrededor de la carga, tanto las líneas exponenciales como de fuerza. Entonces vamos a dibujar las líneas de fuerza. Entonces para eso voy aquí a los botones de aquí, ¿no? Estos cuadritos en la parte superior y aquí, ¿no? Donde estoy indicando, ¿no? Aparece una línea con una flechita. Ese es el símbolo para reconocer o para activar el recurso de dibujar líneas del campo eléctrico. Entonces yo clico, ya está. Y el software automáticamente dibuja. Recuerden que dibujó rápido, ¿no? O sea, casi instantáneo. Porque claro, así le pedimos en las definiciones, ¿se acuerdan? De DAFT, ¿no? De dibujo, drawing, eh, eh, líneas del campo, ¿no? Entonces yo establecí fast, o sea, rápido. Por eso ha dibujado rápidamente, casi instantáneamente, las líneas de fuerza. Ahora, ¿cuántas líneas le pedimos que dibuje alrededor de la carga? Si ustedes recuerdan, creo que fueron 20, ¿no? A ver, vamos a contar. A ver, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 aquí. De aquí a acá hay 9. Y como son simétricas, aquí se ve que son simétricas, que lo esperado. 9 más 9 debajo, 18. Y 19, y esta otra horizontal a la derecha, son 20. Esas son las 20 líneas que habíamos definido, ¿no? Para que el software dibuje alrededor de la. Ahora, también habíamos definido la punta de flecha, ¿se acuerdan? La punta de flecha tiene un tamaño acá. No recuerdo el valor numérico, pero bueno, este es el tamaño para ese valor numérico que está. Y además, para esta punta de flecha también definimos la distancia entre una punta de flecha y la otra a lo largo de una misma línea. Por ejemplo, a lo largo de esta línea que estoy señalando, de la carga a la primera punta de flecha hay una distancia. De esta punta de flecha a la siguiente punta de flecha hay otra distancia y así sucesivamente, ¿no? La distancia, como se ve aquí, parece ser la misma, pero con un valor que corresponde al valor que nosotros establecimos. Esta distancia la podemos modificar, por supuesto, que las puntas de flecha sean más próximas o más alejadas, ¿no? Eso va a depender del gusto de cada uno. Bueno, entonces, como ven, este software es interesante en la medida de que ya nos está indicando cómo debieran ser las líneas de fuerza alrededor de una carga puntual. En primer lugar, ¿qué observamos? En primer lugar, como se trata de una carga puntual, observamos que las líneas son simétricas, es decir, reconocemos ejes de simetría, ¿no? Por ejemplo, aquí este es un eje de simetría vertical que estoy indicando, y este eje de simetría es un eje de simetría tipo espejo, es decir, que todas las líneas que están dibujadas a la derecha de esta línea
son exactamente las mismas en cuanto a la forma a la izquierda, pero con simetría tipo espejo, ¿no? O sea, como si fuera el reflejo. Pero no es la única línea de simetría. Hay otra línea de simetría en este caso, que es la horizontal que estoy señalando. Nuevamente, esta línea es una línea, un eje de simetría tipo espejo. Quiere decir que las líneas que están arriba tienen exactamente la misma forma que las que están debajo, pero eh, con el tipo de reflexión como si fuera un espejo. Así que entonces aquí reconocemos dos líneas de simetría o ejes de simetría en este plano, ¿eh? Esa es una de las características que podemos reconocer solamente viendo esta imagen, este dibujo, ¿no? En cuanto a la línea de fuerza de campo. Obviamente, de campo eléctrico. También vamos a indicar durante las clases que cuando las líneas de fuerza están más próximas entre sí en alguna región, por ejemplo, en esta región que estoy indicando o señalando, aquí para este tamaño estoy tratando de indicar un círculo, ¿no? Con un cierto radio. Y aquí hay, por ejemplo, tres líneas, ¿no? Que abarca tres, cuatro líneas. Si ubico otro círculo en otro lugar, por ejemplo, por acá, pero del mismo radio, o sea, del mismo tamaño, aquí vemos que hay solamente una línea, o de repente ninguna, ¿no? Dependiendo de dónde ubique el círculo. ¿Eso qué me quiere decir? Bueno, en la teoría vamos a mencionar que en aquellos lugares, ¿no? En el espacio, claro que aquí estamos en el plano, porque es un caso bidimensional, en aquellos lugares donde las líneas de fuerza del campo eléctrico parecen ser más próximas entre sí, es decir, más concentradas, el campo eléctrico se dice que en esa región es más intenso que en otra región del mismo tamaño y de la misma forma, en donde las líneas parecen ser más separadas o dispersas. Entonces aquí el campo es más débil y aquí donde las líneas se ven más próximas, más concentradas, es más fuerte. O sea, esa es otra característica que podemos reconocer solamente viendo las líneas del campo eléctrico. Es un análisis cualitativo, ¿no? Que podemos hacer solamente viendo la forma de las líneas. Claro, lo inmediato que no comenté también es que otra característica para el caso de una carga puntual es que las líneas de fuerza son rectas. Y no solamente son rectas, sino que además son radiales, ¿no? Radiales, radiales. Entonces hay otro, en este caso ya no sería eje de simetría, sino sería punto de simetría. O sea, la propia carga juega el rol de un punto de simetría radial, a partir del cual las líneas de fuerza son todas rectas en todas las direcciones, ¿no? En el espacio tridimensional, por supuesto, sería rectas en las tres dimensiones, ¿no? Pero radialmente. En el caso del plano, como es en esta hoja de trabajo, obviamente serían eh, radiales, pero en el plano, ¿no? Miren, es una información interesante, ¿no? Solamente viendo las líneas de fuerza. Bueno, eso es, creo, lo que como mínimo podemos obtener a partir de esta configuración de líneas. Ahora, ¿qué tal si pasamos a las líneas equipotenciales? ¿Eh? Porque, como sabemos o veremos en nuestro curso, que para cada carga puntual le corresponde a su alrededor tanto líneas de fuerza como líneas equipotenciales, ¿no? ¿Qué es una línea equipotencial? Bueno, en la teoría veremos, y ustedes ya recordarán de la escuela en la academia, que es un conjunto de puntos, como cualquier línea de geometría, pero tal es que en cada punto de esa línea el potencial eléctrico es el mismo valor, el mismo valor, el mismo valor, puede ser la unidad de voltios, voltios, milivoltios, la unidad correspondiente, ¿eh? Entonces, esas son las líneas de equipotenciales. Y también, así como las líneas de fuerza, deben tener una cierta forma. Una cierta forma. Voy a entonces activar este recurso aquí que estoy señalando. Aquí aparece una línea, pero acá no aparece flecha. Como no aparece flecha, entonces se trata de las líneas equipotenciales porque ellas no tienen sentido. A diferencia de las líneas de fuerza que sí tienen sentido, o sea, una punta de. Así que entonces es fácil, además aquí aparece, ¿no? Equipotencia, surface. Bueno, líneas equipotenciales. Clico y me dibujan. Me ha dibujado líneas de fuerza alrededor de la carga. ¿Qué es lo primero que reconocemos? Por ejemplo, ¿cuántas líneas ha dibujado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 no es un número que nosotros habíamos definido previamente, ¿se acuerdan?
Nosotros solo definimos el número de líneas para las líneas de fuerza, no para las equipotenciales. Entonces, el propio software, por defecto, él ya define cuántas líneas de equipotenciales debe dibujar, ¿no? Supongo que ese número de líneas de equipotenciales para el software debe estar correlacionado con el número de líneas de fuerza que previamente se establece. Entonces, en este caso, para 20 líneas de fuerza, ha dibujado, ¿cuánto dije? 2, 4, 6, 8, 10, 12 líneas equipotenciales. Bueno, es para este caso. En otros casos, este número de líneas de equipotenciales va a ser diferente, va a ser menor. Normalmente tiende a ser menor. Bueno, ahora, otra característica que nosotros podemos reconocer solamente viendo las líneas de fuerza es que, por ejemplo, ellas tienen un formato circular, ¿no es cierto? Y además parecen ser circunferencias, ¿no? Por la forma que aparentemente tienen, con un centro común en la carga. La carga estaría ubicada en el centro de esta familia, ¿no? En matemáticas se habla de familia de líneas circulares o de circunferencias, ¿no? Todas concéntricas, con diferentes radios. El radio, que es la distancia de una línea equipotencial al centro, o sea, a la carga, también el propio software lo establece. En ningún momento le habíamos definido esa distancia, ¿no es cierto? El software ha elegido por su cuenta qué distancia debe tener una línea equipotencial de la otra. En eso nosotros no podemos influir. Bueno, y obviamente son simétricas, ¿no es cierto? Como aquí. Ahí está. Entonces, ese sería el caso de una carga puntual, además positiva, ¿no? Hasta el momento, si hubiera alguna pregunta, por favor, ya saben, el que desee participar puede activar su micrófono y una vez que termine su participación, por favor, desactiva su micrófono. No hay preguntas, ¿no? Bueno, si fuera así, entonces pasamos al siguiente caso. Bueno, ahora vamos a considerar dos cargas iguales. Entonces aquí voy a abrir una nueva hoja de trabajo, ¿no? New field, dice acá, ¿no? Digo, y como ustedes ya saben, hay que primero definir el tamaño de la hoja. ¿Qué tamaño querramos que tenga? Bueno, aquí aparece 800, que es justamente las dimensiones que en la hoja de trabajo anterior habíamos establecido, y es la que aparece por defecto. Pero como ustedes ya saben, la pueden cambiar. Para mí, 800 por 800 justamente es el tamaño que se adecua para maximizar mi pantalla, ¿no? Que como decía es de 19 pulgadas. Ahora, eh, aquí el número máximo de cargas, nuevamente 100, bueno, es una exageración 100. Por ahora solo vamos a ver, típicamente se trabaja, perdón, con 2, 4, bueno, exagerando 10 cargas. Así que 100 ya es una exageración inclusive, ¿no? Pero ese es el límite que aquí estamos estableciendo, pero que también ya sabemos lo podemos cambiar. Pero yo voy a dejarlo otra vez con 100 y entonces le voy a decir, ok, ahí está. Me apareció una nueva hoja de trabajo. Obviamente voy a ubicarla para que ocupe toda eh, la pantalla o maximizar la pantalla, o mi pantalla, ¿no? Digo acá, y entonces ahí veo, ¿no? Aquí reconozco, miren, el borde, el derecho de la hoja, el borde inferior de la hoja. Los otros bordes están por defecto acá a la izquierda y en la parte superior. Esa es toda la hoja, miren, prácticamente completa, ¿no es cierto? Bueno, ahora decía, vamos a considerar otra configuración de cargas. A ver, ¿qué tal si consideramos dos cargas iguales? Dos. Número de cargas, dos. Signos positivos ambas, ¿no? Y en valor absoluto, igual en magnitud. Por ejemplo, ¿no? A ver, entonces, vamos acá a este icono, vamos a activarlo. Aquí ya está activado eh, por defecto, ¿no? Creo que fue la última vez. Y se refiere a adicionar carga. Entonces, como ya está activado, lo vuelvo a activar otra vez por si acaso. Clico en el lugar donde yo quisiera que aparezca, pero antes que dibuje la carga, el software me pide, ¿qué número o qué valor va a tener esa carga? Entonces acá dice, ingrese la carga, el valor de la carga. Yo lo voy a decir así, más 2. ¿Qué tal? Más 2. O sea, quiero que sea carga positiva, un valor absoluto de 2. ¿Y qué unidades? Las unidades que habíamos establecido por defecto que fue microcono. Yo le digo, ok, está, y dibujo.
¿Dibujo en dónde? En el último lugar que me había quedado, ¿no? Con el cursor del mouse. Ahora, si quiero moverla, ustedes ya saben, entonces aquí vamos aquí, este botoncito de Move Search, ¿no? Activo y cambio su posición. Un poquito a la izquierda, para arriba, más abajo, ¿no? Arrastro con el mouse. Ya sabemos también que la carga, donde soltemos el mouse, la carga se va a ubicar en un vértice. El vértice más próximo que encuentre, ¿no? Porque así lo habíamos establecido, ¿se acuerdan? Alineamiento de carga con el enmayado. Ya está. Entonces, por el momento lo vamos a dejar aquí. Esta es una carga. Ahora quiero dibujar otra carga. Entonces voy aquí, adicionar carga, clico y me ubico en el donde más o menos quisiera que aparezca, pero previamente me pregunta, ¿qué valor de carga vamos a tener ahí? Entonces, nuevamente, más 2 cargas, ¿no? Porque dije, carga es igual. Entonces, ambas son carga positiva, le doy OK. Entonces, observen que el color rojo, el color de ambas es rojo, y como habíamos previsto, justo es el color para carga positiva. Ahora, si cambiamos de opinión, queremos que las aproxime más o las aleje más entre sí, pues hay que mover las cargas. Entonces, activamos aquí el botón de mover, move. Y aquí voy a separarlas, suelto, arrastro, suelto. Ahí está. Lejos, ¿no? Más o menos. No, cambio de opinión. No, mejor quiero que estén más próximas. Más próximas. Arrastro, suelto. Ahí está. ¿Ok? Lo interesante, miren que están alineadas, ¿no? O sea, a lo largo de esta línea que estoy indicando. Claro, porque habíamos definido que la carga donde soltemos se va a ubicar en un vértice. Así que así, a simple vista, se ve que están alineadas. Ahora quisiera que pues me muestre la línea de fuerza, ¿no? Clico acá, línea de fuerza de campo de ¿no? Bien, entonces es una nueva configuración de línea, un nuevo formato de línea, nueva forma. Bueno, ¿cuántas líneas alrededor de carga? Ya sabemos, ¿no? Habíamos establecido 20 líneas. Entonces, si ustedes cuentan nuevamente, van a obtener 20 líneas alrededor de una, 20 líneas alrededor de la otra. Y lo curioso es que ahora el comportamiento, ¿no? de las líneas es bien diferente, ¿no? Que en el caso anterior de una carga. Es más, eh, a medida que las líneas salen de cada carga, ellas tratan de, o sea, tratan de cortarse o interceptar. Y esa es una propiedad, ¿no? Que vamos a ver en la teoría, que las líneas de fuerza de un campo eléctrico no se pueden interceptar, ¿no? Eso lo vamos a demostrar inclusive en la clase de teoría, ¿no? Y cosa que aquí se refleja también. Entonces, las líneas que salen, ¿no? Al tratar o al aparentemente de haber una intersección, evitan esa intersección y por eso se obligan a curvarse. Entonces, la curvatura es una consecuencia de esa propiedad de que las líneas no se pueden intersectar. Entonces, alrededor de las caras, como ustedes ven, las líneas son curvas, más o menos curvas, pero a medida que nos alejamos, me alejo más lejos, miren, en estos lugares, las líneas ya parecen ser rectas. Esa es otra propiedad que también vamos a ver en la teoría. A medida que nos alejamos de las cargas, las líneas tienden a ser rectas, como si el total de cargas representara una sola carga. Claro, en este caso es más 2 y más 2 nos daría más 4. Sí, entonces, para el caso de puntos muy alejados de las cargas, las líneas de fuerza en esos puntos lejanos se van a comportar como si se debiera a una sola carga igual a más 4, ubicada en el centro, claro. ¿No? Esa es una propiedad que, repito, en la clase lo vamos a comentar. Bueno, otra propiedad que podemos reconocer, también hay simetría, ¿no? Hay dos líneas o ejes de simetría, la línea vertical, línea horizontal, o eje de simetría tipo espejo, ¿no? Como ya expliqué antes, ¿no? Y otro detalle interesante que podemos reconocer aquí es que en esta región central, donde estoy indicando, señalando, no hay líneas de fuerza mínima. No hay. ¿Por qué no hay líneas de fuerza? Porque teóricamente se sabe que para esta configuración de cargas de igual signo y de igual valor absoluto, hay un punto central, como te estoy señalando, en donde no hay campo. El campo es nulo, cero, no hay. Y también sabemos en la teoría que en aquellos puntos del espacio donde el campo es nulo o no estuviera definido, no se pueden trazar líneas o no pasan, serían líneas de fuerza por esos puntos.
campo es nulo o donde no está definido. En este caso, el campo es nulo, por lo tanto por ahí no puede pasar ninguna. Por eso que el software no ha dibujado líneas justo pasando por ahí. Alrededor sí, pero no en el centro. ¿Ok? Ahora, para el caso de líneas equipotenciales, otra vez activo, ¿no? Líneas equipotenciales y dibujo nulo. He dibujado algunas líneas equipotenciales, ¿no? Acá hay un formato curioso, ¿no? Acá hay otro formato, otro formato, otro formato. Pero a medida que nos alejamos nuevamente de las cargas, nos alejamos, ¿no? Ahora, ¿qué parece ser? Mire, las líneas parecen tener, ¿qué forma? Una forma circular. Ah, pero del caso anterior de una carga puntual, sabemos que la forma típica circular de las líneas exponenciales corresponde al de una carga puntual. Ah, justamente coincide lo que ya habíamos adelantado para la línea de fuerza. En puntos lejanos o alejados de las cargas, el campo eléctrico se comporta como si se debiera a una sola carga. ¿Igual a cuánto? A la suma de las cargas que tengamos. En este caso, más 4. ¿Ubicadas en dónde? ¿Ubicada en dónde esa única carga? En el centro, en este caso, aquí, en el punto medio. Por eso que aquí no es extraño ver que las líneas equipotenciales son circulares prácticamente en puntos muy lejanos de la. Pero en puntos cercanos, en puntos cercanos, también la forma ya no es circular, ¿no? Muy diferente. Ahora, ¿cuántas líneas equipotenciales dibuja el software? Bueno, como ya dije, debe haber una correspondencia, ¿no? El propio software establece en cuanto a la cantidad de líneas. Por ejemplo, yo cuento acá 2, 4, 6, 8, 10, 12 en este caso. En el caso anterior no recuerdo cuántas líneas dibujó, pero bueno, aquí aparecen 12, ¿no? A ver, no sé si todavía lo tenemos. Ah, aquí está, ¿no? A ver, puedo contar. 2, 4, 6, 8, 10. Ah, 12 también. Entonces parece ser entonces que mantiene esa proporcionalidad, ¿no? El número de líneas de fuerza fueron 20, aquí también mantiene 12 para el número de líneas de tipo. Parece ser una constante. Muy bien. Ahora, ¿qué tal si considero un dipolo, ¿no? Que es otra configuración de carga? Entonces abro un nuevo, una nueva hoja de trabajo, defino las mismas dimensiones, ¿no? Para optimizar la pantalla de mi monitor. Le digo OK. Ya está. Entonces, ahora eh, la, la ubico en una posición conveniente y arrastro para que más o menos ocupe el máximo de pantalla. Ahí está, el máximo de pantalla. ¿Ok? Entonces ya veo aquí los bordes, ¿no? De la hoja de trabajo. Ahora, para definir un dipolo, obviamente necesito identificar, elegir, perdón, dos cargas opuestas, ¿no? Opuestas. La palabra opuesta, refiriéndose a cargas, significa que son dos cargas de signos diferentes, opuestos literalmente, y además que el valor absoluto de las cargas son iguales. Una puede ser más 2 y la otra menos 2. Una más 4 la otra menos 4. Y así. ¿Eh? Entonces aquí voy a adicionar cargas. ¿Se acuerdan que este era el icono para adicionar cargas? Clico y me ubico en el lugar donde más o menos, ¿no? Quisiera que aparezca. Clico. Ahí entonces ya sabemos que previamente me ha preguntado, oh, ¿qué carga quiere que sea esa? Entonces, por ejemplo, voy a darle más 3. Ok, ya está. ¿No? La dibujo en el lugar que ya había clicado por última vez. Luego elijo otra. Otra. Entonces, otra. Clico ahí. Pero esta vez quiero que sea negativa. Menos 3. Para tener un dipolo. ¿Ok? Ahí está. Pero miren, no parecen ser simétricas, digamos, respecto de la hoja de trabajo. Entonces, tengo que arrastrar o mover, ¿no es cierto? Las cargas. Entonces, activo el botón aquí de mover. Move there, ¿no? Es decir, muevo. Entonces ahora, por ejemplo, muevo esta. Ahí está. Muevo la otra. Ahí está. Cuando suelte la carga ya sabemos que va a ubicar en el vértice más próximo. La distancia puede ser esa. Las puedo alejar, como ya sabemos, una de otra. O al contrario, las puedo acercar, etcétera, ¿no? ¿Qué tal si yo las dejo más o menos por ahí? Ya está. Entonces, nuevamente, ¿no? Ya sabemos. Dibuje la línea de fuerza y campo eléctrico. Antes voy a este botoncito y dibujo. ¿Cuántas líneas? Ah, ya sabemos, habíamos establecido 20 líneas alrededor de cada carga. Pero ese es el formato, ¿no? De acuerdo a este formato, entonces también podemos hacer algunas conclusiones, ¿no? Como resultado del análisis cualitativo. Que ya comenté, ¿no? En las hojas de trabajo anteriores.
Las líneas entonces salen de la carga positiva. No olviden que color rojo es para carga positiva. Ahora color azul, carga negativa. Escrito inclusive -3 y acá más. Entonces resulta como una conclusión, solamente viendo las líneas que parecen salir de las cargas positivas, salen, pero ellas mismas entran a la carga negativa. ¿Está? Una propiedad de la línea de fuerza. Cuando se tiene varias cargas con signos diferentes, las cargas salen de la positiva y entran a la negativa. Esa es una primera conclusión. Otra conclusión, que sacamos un eje de simetría, por ejemplo, este eje horizontal. Un eje de simetría tipo espejo, ¿no? De reflexión. También hay otro eje acá, vertical, tipo espejo también. O sea, aquí hay dos ejes de simetría en el plano. ¿Eh? Y así sucesivamente, ¿no? Eh, para dibujar las líneas equipotenciales, clico. Pero acá hay un detalle, Juan, y a esto quería llegar. Acá hay un detalle. Yo veo que como una deficiencia del, o el recurso limitado del software, es que para estos casos, por ejemplo, dipolos y otros, miren que las líneas equipotenciales, bueno, teóricamente, vamos a ver en la clase de teoría, teóricamente esperamos que las líneas equipotenciales sean simétricas. Y ustedes verán aquí que las líneas no parecen ser simétricas, ¿no es cierto? No parecen ser. Entonces diríamos, oh, es un error. Bueno, no es que sea un error, sino que el software tiene, supongo, algunas limitaciones para dibujar, para este tipo de casos, las líneas equipotenciales. Dibujo muy bien la línea de fuerza, como ustedes han apreciado, pero las líneas equipotenciales ya no tanto, ¿no? Entonces acá se ve sus limitaciones. Por ejemplo, esta línea equipotencial no se parece a esta otra línea equipotencial, ¿no? Si es que ellas fueran las supuestamente simétricas, no lo son. Esta de aquí con esta de aquí tampoco lo son. Entonces hay esa limitación. Entonces, ¿qué hacer? Eh, bueno, en este caso habría que recurrir a la teoría. No nos queda otra, ¿no? Y decir que teóricamente debieran ser equipotenciales. Sin embargo, hay un recurso acá adicional que es este, ¿no? Ven acá esta manito. Esta manito significa la línea, dibujar una línea equipotencial al gusto, ¿no? De acuerdo al usuario, la que uno elija, una por una. Entonces, por ejemplo, voy a clicar, activo, y voy a ubicarme en el lugar o el punto por donde pase, quiero que pase la línea equipotencial. Por ejemplo, voy a ubicar por acá. Clico y dibujo una línea eh, equipotencial. Una sola, ¿no? Pero al gusto del usuario sería, ¿no? Ahora, si quiero dibujar otra, entonces, bueno, ya está activado, ¿no? Este recurso, entonces me ubico en otro lugar, digamos, por acá, clico y me dibujo la línea que pasa por ese punto. Y así sucesivamente, ¿no? Pero repito, este procedimiento pues no garantiza, ¿no? Una simetría, porque es lo que esperábamos teóricamente. Así que esa es una limitación del software en cuanto al dibujar las líneas equipotenciales para este tipo de configuración de cargas positivas con negativas. Para el caso de cargas de un solo signo sí funcionó, ¿no? Para solo carga positiva, para solo cargas positivas, dos cargas positivas, para una, ahí sí funcionó bien. Pero para una carga positiva y otra negativa ya no funciona tanto. Pero sí funciona bien para el caso de líneas de fuerza. Eso. Bien, ese sería el caso. Y por último, ¿no? Porque ya nos gana el tiempo, quisiera, por ejemplo, mostrarles el caso de un cuadrupolo. Cuadrupolo, a propósito, no sé si han visto la portada del aula virtual. Ahí yo, yo he colgado, ¿no? Una imagen, que fue el resultado de una hoja de trabajo, para el caso de un cuadrupolo eléctrico. Se llama cuadrupolo. Bueno, dipolo es porque di es de dos, ¿no? Y dipolo es, perdón, polo se refiere a dos cargas con signos contrarios. Dos polos, pero de signos contrarios. Por eso dipolo. Y cuadrupolo, ¿qué sería? Cuadrupolo serían cuatro cargas, pero de igual valor absoluto de carga, pero signos contrarios. Una positiva, la otra negativa. Otra vez la otra positiva, la otra negativa. Así, con signos alternados. Pero el mismo valor absoluto de carga, ¿no? Como es en el caso del dipolo. Y entonces, a ver, voy a tratar de representar un cuadrupolo. Entonces, primero elijo las cargas, ¿no? Aquí. Clico y más o menos me ubico donde quiero que aparezca inicialmente. Aquí. Clico y le pido. Entonces, a ver, voy a darle más, más 4.
Ese es uno. Ya me dibujó. Clico por otro lugar, digamos por acá. Ah, me pide. Entonces, por ejemplo, -4. Ahí está. Clico en otro lugar. Ahí. Ahí sería, como son signos alternados, entonces acá me convendría que sea -4. Aunque, por supuesto, tenemos la opción de mover, ¿no? Así que es indistinto. Desde +4 creo que es lo que falta, ¿no? Ahí está. Ya tenemos 4, ¿no? Pero todavía no conforman la configuración llamada cuadrupolo. Simplemente son 4 cargas distribuidas en esta región del espacio. Para que sea cuadrupolo, hay una característica adicional acerca de la posición relativa de una respecto de otra. La posición relativa debe ser tal que las distancias sean las mismas, una respecto de otra. Entonces, por ejemplo, acá no parecen ser las mismas. Entonces tengo que activar el botón acá de mover. Entonces, muevo. Digamos que eh, muevo esta carga un poquito más a la derecha, esta un poquito más hacia la derecha también, digamos por ahí, la otra también, la otra también. Ahora, ¿qué hacer para garantizar que la distancia es la misma? ¿No? Porque ya están alineadas, ¿no? Conformando un cuadrado. Tiene que aparecer un cuadrado como figura geométrica. De tal modo que las cargas estén ubicadas en los vértices de este cuadrado. Entonces, simplemente tendría que contar, pues, ¿no? Contar los cuadraditos entre una y otra. Acá hay 2, 4, 6, 8, 10 creo que hay, ¿no? Acá también debe haber 10. 2, 4, 6, 8, 10. Y aquí también. 2, 4, 6, 8, 9. Ah, entonces tengo que desplazar estas cargas un cuadradito más abajo y un cuadrito más abajo por aquí. Ahora sí. Parece ser, ahora sí, sí que no me he equivocado. Ahí tengo ahora sí un cuadrupolo. Recién tengo un cuadrupolo. No olviden que deben utilizar las cargas, es decir, ubicándose en los vértices de un cuadrado. Y ahora, pues como ya sabemos, quiero que muestre la línea de fuerza. Le clico acá y ya está. Esa es la imagen que yo les mostré en el aula virtual. No sé si alguno de ustedes lo habrá visto. ¿Ok? Ahora, para el caso de líneas equipotenciales, clico acá y miren, ¿no? Otra vez se manifiesta la limitación que les había comentado antes del software para dibujar las líneas. No me dibuja todas, solo me está dibujando de dos de ellas, inclusive de dos de ellas en puntos muy cercanos, pero en puntos más alejados no me está dibujando. Y faltan de las otras dos que no dibujaban ninguna. Esa es una limitación de esto. ¿Ok, jóvenes? Así que entonces, la mayor utilidad de este software es en cuanto a las líneas de fuerza del campo de ellas. ¿Ok? Ahora, si quisiéramos pasar esta imagen a un archivo de Word, vamos a suponer que están ustedes de repente haciendo un informe, o un trabajo, una monografía, lo que fuere, en Word, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, iríamos aquí a File, le ponemos exportar eh, como imagen. Clico. Me va a exportar esta última, ¿no? La que acabo de representar, que es el cuadro. Y acá me pide grabar con un nombre, ¿no? Entonces voy a decir, voy a llamarle cuadrupolo, cuadrupolo, ¿no es cierto? Cuadrupolo eléctrico. Y acá me pide qué extensión deseamos que tenga. Bueno, yo estoy eligiendo con la extensión BMP, que es bitmap, ¿no? Que es un tipo de extensión para imagen. Entonces, elijo bitmap, que es lo más simple, y le digo guardar. Pero ¿dónde quiero que guarde? Ah, en escritorio, ¿no? Entonces voy a guardarla en escritorio, entonces lo doy guardar, ya está. Ahora, quiero que esta imagen se vea en mi documento Word. Entonces paso a Word. Salgo de aquí, voy a mi pantalla y aquí ya tengo un archivo abierto llamado línea de fuerza. Esta es una imagen anterior que había, la última que había copiado. Eh, y entonces abrí mi archivo, ¿no? De Word. Entonces vuelvo a mi imagen que había grabado, ¿no? El bitmap. ¿Cuál era? El cuadrupolo eléctrico. Aquí está, cuadrupolo eléctrico. Entonces clic derecho. Profe, una consulta. Sí, 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 le escucho. No se ve la pantalla, se ve negro. ¿Perdón? Disculpe, no escuché bien. Es que se ve negro la pantalla, no se ve lo que está compartiendo. Ah, a ver, a ver.
Profesor solo ha compartido el programa, tiene que compartir toda la pantalla para que se note todo. Ay, ay, ay. Ah, bueno, bueno, ¿ahora se ve? Se ve. Bueno, entonces aquí me estoy ubicando en el archivo que guardé, cuadrupolo eléctrico, aquí en el escritorio, ¿no? Cuadrupolo. Entonces decía clic derecho del mouse, clic derecho, y acá hay una opción copiar. Copio y voy al archivo de Word, aquí, que ya lo tenía previamente definido, aquí. Acá si quieren le doy un título, pues, ¿no? Cuadrupolo eléctrico, cuadrupolo eléctrico. Y ahora le doy pegar. Ahí está, pegué. Esa es la imagen, ¿no? Entonces, un documento en Word, ¿no? Típicamente uno trabaja así, pues, ¿no? Tiene un texto, etcétera, etcétera, y en algún lugar la imagen. ¿No? Esta imagen, por supuesto, la pueden reducir de tamaño, la pueden ampliar, la pueden mover, ¿no? Son unos recursos, pues, del Word, ¿no? ¿Ya? Y así que eso sería. Bueno, jóvenes, eso sería todo de mi parte por ahora. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda, por favor. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se lo escucha. Sí se escucha, profe. Ah, ya. Estuvo todo claro. Ya, ahora quería preguntarles, ya que ya estamos terminando, ¿cómo es en cuanto al audio? ¿Me escuchan bien? ¿Se acuerdan que la última vez había problemas? Ustedes me escuchaban entrecortado. ¿Ahora cómo es? Se escucha bien, profesor. Ahora sí se escucha bien. Ah, ya, muy bien, correcto. Entonces, creo que fue eso, ¿no? De que había que desactivar el video, ¿no? Ustedes que desactiven su video y su micrófono, ¿no? Solamente se activa el micrófono cuando van a hacer alguna pregunta, ¿no? Y luego de terminar la pregunta, inmediatamente desactivan el micrófono. Creo que esa es la solución, ¿no? Jóvenes. Bueno, jóvenes, espero haber eh, satisfecho sus expectativas, ¿no? En relación a este software, un software de descarga libre, por si acaso, encontré en Google, que como ustedes habrán visto es útil para, sobre todo, dibujar líneas de fuerza del campo eléctrico, alrededor de solamente cargas puntuales. Aquí no podemos obtener la representación de línea de fuerza alrededor de cuerpos eléctricos, no. Este software solamente sirve para cargas puntuales. Ok, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Etcétera?